Hola a todos. Hoy nos adentramos en el corazón de París para explorar el destino técnico y administrativo de la torre Montparnasse. ¿Cómo lograron los ingenieros la hazaña de cimentar una estructura de semejante magnitud sobre las galerías del metro y las antiguas canteras de piedra caliza sin provocar derrumbes? ¿Por qué este proyecto generó un trauma regulatorio tan profundo? Y finalmente, ¿cuáles son los verdaderos desafíos de su futura metamorfosis arquitectónica? En este nuevo episodio analizaremos los hechos concretos, las cifras verificadas y los desafíos reales de una obra que está a punto de volver a marcar la historia del urbanismo francés. La historia de la Torre Montparnasse forma parte de un ambicioso proceso de modernización impulsado por el Estado francés a finales de la década de 1950 bajo el marco del plan urbanístico conocido como la Operación Main Montparnasse. En aquella época, el barrio que rodeaba la antigua estación ferroviaria del siglo XIX era percibido por las autoridades como una zona en decadencia, caracterizada por viviendas envejecidas y una actividad económica que perdía impulso frente a los nuevos estándares internacionales. El objetivo era crear un importante centro de negocios en la margen izquierda de París, capaz de descentralizar las actividades de oficina que hasta entonces se concentraban principalmente en el Triángulo de Oro y en las inmediaciones de los grandes bulevares. No se trataba únicamente de construir un edificio, sino de desarrollar un complejo inmobiliario completo que incluyera un centro comercial, estacionamientos subterráneos y una reestructuración integral del sistema ferroviario mediante el desplazamiento de la estación. El proyecto fue impulsado por un consorcio de promotores públicos y privados con el apoyo del arquitecto estadounidense Willy Tuttle, quien aportó su experiencia en la gestión de grandes complejos de oficinas. Con una altura de 210 metros y 59 pisos, la torre se convirtió desde su concepción en un elemento de ruptura radical dentro de una ciudad dominada por una arquitectura de baja altura heredada de siglos anteriores. Esta decisión política buscaba dotar a la capital francesa de un moderno distrito empresarial dentro de los límites urbanos, demostrando que París podía incorporar la verticalidad sin limitarla exclusivamente a su periferia, como ocurría en la Défense, que ofrece aproximadamente 120.000 metros cuadrados de superficie útil, respondía a la necesidad de rentabilizar una operación inmobiliaria y técnica de extraordinaria complejidad, marcando la entrada definitiva de París en la era de los grandes complejos de oficinas verticales. Para los responsables políticos de la época, la torre debía simbolizar el dinamismo de los 30 gloriosos y la capacidad de Francia para reinventarse técnicamente después de los años de reconstrucción. Desde el punto de vista técnico, la construcción de la torre requirió soluciones de ingeniería civil muy específicas. El emplazamiento se encuentra directamente sobre la línea 12 del metro de París y en una zona históricamente marcada por la explotación intensiva de canteras de piedra caliza. Esta configuración exigía una vigilancia constante para evitar que el peso colosal del edificio comprometiera las infraestructuras de transporte subterráneas ya existentes. Para garantizar la estabilidad de la estructura, los ingenieros tuvieron que diseñar cimentaciones capaces de transferir la carga del edificio hacia capas geológicas profundas y resistentes. La propia torre se apoya sobre un núcleo central de hormigón armado, la auténtica columna vertebral del edificio, construido mediante el método de encofrado deslizante. Esta técnica, considerada en aquel momento una de las más avanzadas de la ingeniería moderna, permitía elevar de forma continua la estructura de hormigón, garantizando una perfecta homogeneidad del material y una velocidad de ejecución óptima. El núcleo central no solo proporciona la rigidez necesaria para resistir las cargas provocadas por el viento, sino que también alberga las instalaciones técnicas esenciales y las circulaciones verticales indispensables para el funcionamiento diario de una auténtica máquina urbana de estas dimensiones. Alrededor de este núcleo se desarrolla una estructura mixta de hormigón y acero que sostiene las amplias plantas de oficinas, permitiendo crear espacios de trabajo flexibles y modulares sin la necesidad de incorporar un número excesivo de pilares intermedios. Gracias a esta concepción, fue posible levantar el edificio en un entorno urbano extremadamente denso mientras se mantenía en funcionamiento la red de transporte subterránea. Todo ello representó una auténtica proeza de coordinación, supervisión topográfica y control técnico para los ingenieros especialistas que trabajaron en la obra entre 1970 y 1973. Desde su inauguración, la torre se convirtió en el objeto de una gran controversia que fue mucho más allá del ámbito arquitectónico, llegando a afectar la propia identidad de la capital francesa. Su presencia contrastaba radicalmente con la arquitectura tradicional haussmanniana, cuyos edificios suelen alcanzar alturas de entre 18 y 25 metros, dependiendo del ancho de las avenidas y de los distintos barrios. Al elevarse hasta los 210 metros, la torre Montparnasse se transformó en una referencia visual imponente, visible desde numerosos puntos panorámicos de la ciudad, provocando un impacto estético duradero para una parte de la población muy apegada a la armonía del perfil urbano parisino.
Esta verticalidad aislada, frecuentemente descrita por sus detractores como un monolito oscuro, fue percibida como una ruptura de la escala humana que hasta entonces había caracterizado el centro histórico de París. La polémica fue tan intensa que terminó influyendo de forma directa y duradera en la planificación urbana de la ciudad. En 1977, el plan de ocupación del suelo de París introdujo límites de altura extremadamente restrictivos, fijando en muchos sectores del centro una altura máxima de apenas 37 metros. El objetivo era controlar estrictamente la aparición de nuevos edificios de gran altura y preservar las perspectivas históricas hacia los monumentos más emblemáticos de la ciudad. Como consecuencia, la Torre Montparnasse permaneció durante casi 40 años como el único rascacielos de semejante magnitud en pleno corazón de París, convirtiéndose al mismo tiempo en un punto de referencia geográfico indispensable y en el símbolo de algo que muchos parisinos no querían volver a ver repetirse. A este debate estético se sumaron con el paso de los años desafíos sanitarios y técnicos especialmente complejos, entre ellos la gestión del amianto presente en los revestimientos originales utilizados como protección contra incendios, aunque el uso de este material era un estándar industrial durante la construcción de los años 70, y solo fue prohibido posteriormente, su tratamiento dentro de un edificio que continuaba en funcionamiento obligó a llevar a cabo extensas campañas de desamiantado, particularmente costosas, complejas y exigentes desde el punto de vista técnico para la comunidad de propietarios. Ante la obsolencia técnica del edificio y la necesidad de adaptarlo a los nuevos estándares ambientales del siglo XXI, en 2017 se seleccionó un ambicioso proyecto de renovación integral tras un concurso internacional. El consorcio de arquitectos Nouvel Aon propuso una transformación basada en la transparencia, la apertura y la eficiencia energética, con el objetivo de reconciliar el edificio con su época y con sus habitantes. La intención no es demoler la estructura principal, sino sustituir el envolvente actual, oscura y poco eficiente desde el punto de vista térmico, por una fachada bioclimática de nueva generación. Esta nueva piel de vidrio, más luminosa y equipada con avanzadas propiedades aislantes, permitirá optimizar la entrada de luz natural y reducir drásticamente las necesidades de climatización y calefacción. El proyecto también contempla la incorporación de espacios verdes en las terrazas y en los niveles superiores del edificio, creando jardines suspendidos que contribuirán a la regulación térmica y ofrecerán áreas de descanso en medio de la ansiedad urbana. A nivel de calle, la renovación incluye una transformación completa de la explanada y de los accesos para integrar mejor el edificio en la vida cotidiana del barrio. La idea es convertir la actual plataforma mineral, frecuentemente percibida como un espacio austero y expuesta al viento, en una zona más agradable, verde y fluida para los peatones. Esta remodelación busca eliminar la imagen defensiva que históricamente ha proyectado la torre y facilitar las conexiones peatonales entre la estación de Montparnasse, el centro comercial, y los principales ejes comerciales cercanos, como la Rue de Reims. La renovación de la Torre Montparnasse representa hoy uno de los proyectos de rehabilitación de edificios de oficinas más importantes de Europa. Debido a la complejidad inherente del desplazamiento y a la necesidad de cumplir rigurosamente con numerosos procedimientos administrativos, el calendario de las obras ha experimentado varios ajustes a lo largo de los años. El proceso de transformación requiere una logística calculada al milímetro, donde cada etapa debe coordinarse cuidadosamente para minimizar las interrupciones y garantizar la seguridad de las operaciones. Este proyecto forma parte de un enfoque de renovación sostenible y de economía circular, cuyo objetivo es conservar al máximo la estructura existente para reducir la energía incorporada que supondría la construcción de un nuevo edificio desde cero. La Torre Montparnasse del futuro aspira a convertirse en un modelo de modernización del patrimonio arquitectónico del siglo XX. Mientras todo el distrito de Maine-Montparnasse continúa evolucionando hacia una mayor diversidad de usos, el éxito de esta transformación enviará una señal importante para el futuro del urbanismo parisino. El desafío es tan técnico como arquitectónico. La torre ya no se concibe únicamente como un edificio de oficinas aislado, sino como un elemento vertical dinámico capaz de integrarse en los objetivos de neutralidad de carbono que la capital francesa se ha fijado para las próximas décadas. Y con esto hemos llegado al final de este análisis. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Si te gustó el video no olvides dejar tu like y contarnos en los comentarios qué opinas sobre la renovación de la Torre Montparnasse. Nuevos episodios van a llegar muy pronto, así que suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno. Hasta la próxima.